A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Esta semana ha sido una semana muy pero muy fuerte en materia informativa. Les cuento que cada vez es más difícil romper no ya el cerco informativo, sino dirimir qué es verdad y qué es mentira. Cuando leemos información en las redes, en la tele, en la radio, diarios o periódicos, todo pareciera devenir en propaganda. La generación de información en serie, sistemática y repetitiva, videos o noticias mediante el uso de inteligencia artificial, nos someten las transparencias más oscuras del sistema informativo global. Los casos de Venezuela, Cuba o México, y recientemente el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. México, por ejemplo, hoy, que es un tema que abordamos la semana pasada, está siendo víctima de esta manipulación. Sin sustento documental, se acusa al gobierno de México de tener vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado. Esto a su vez es replicado por figuras políticas estadounidenses como Elon Musk o el propio Trump, así como por la oposición de derecha al gobierno de Claudia Sheinbaum. El caso Venezuela, desde los ataques a supuestas embarcaciones con tripulantes narcos, ninguna comprobada fehacientemente hasta el secuestro de Nicolás Maduro, ha sido parte también de estas narrativas manipuladas, y en el caso de Cuba, históricamente, y ahora se han intensificado, esos relatos que siempre están enfocados en la idea de desestabilizar al gobierno cubano, haciendo uso de su influencia mediática. También es el caso de la República Popular China, el país casi continente que ha alcanzado un nivel de desarrollo y de presencia en Latinoamérica, lo sitúa, de acuerdo a las palabras del mandatario americano, como uno de sus principales objetivos a erradicar de nuestra región, a pesar de haber conocido su decisión de visitar a Xi Jinping en el mes próximo. Veremos qué pasa, porque les cuento que a pesar de esta visita anunciada amistosa, que no sé si se va a producir, lo mismo estaba ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Estaban manteniendo conversaciones para que no se llegue a una situación tan grave y casi, les diría, irreversible como la ocurrida durante el fin de semana, donde Israel y Estados Unidos acordaron un ataque masivo a Irán, que produjo más de 200 muertos, entre ellos más de 150 niñas que pertenecían a una escuela en Teherán. Realmente creo que esta situación nos lleva a pensar que en Irán se juega el futuro de la geopolítica, el cómo será el mundo en los próximos decenios, en un enfrentamiento que definirá la hegemonía mundial. Los cancilleres tanto de Rusia como de China enfatizaron que este tipo de actos se refieren a la agresión provocada por Estados Unidos e Israel, vulneran de manera grosera las normas del derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, desestabilizando la situación en toda la región de Medio Oriente. Tanto Lavrov como Wang rechazaron con especial énfasis la intención de derrocar autoridades legalmente elegidas de estados soberanos y se pronunciaron por un inmediato cese de hostilidades, así como exhortaron a solucionar con métodos políticos y diplomáticos cualquier controversia del dossier iraní, incluyendo medidas para garantizar los legítimos intereses de seguridad de todos los países del Golfo Pérsico. Les comento también que los ataques de represalia iraníes, a raíz justamente del ataque de Estados Unidos e Israel, fueron contra bases militares estadounidenses en países árabes del Golfo Pérsico, y el empleo, asimismo, de la defensa antiaérea afectaron los aeropuertos internacionales de Dubái, Kuwait, así como puertos marítimos, rascacielos y hoteles en Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En fin, esto va a proseguir y realmente produce un golpe extremo a la posibilidad de alcanzar la paz mundial. Para algunos ya están hablando
de estar al borde de una tercera guerra mundial. Y China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático en materia informativa, en la voz sí de nuestro colega Enrique Gón del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gón, están escuchando China en clave de noticias. El Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo órgano asesor político de China,
inauguró su sesión anual este miércoles en Beijing. Durante la sesión, más de 2.000 asesores políticos sostendrán consultas y deliberaciones a fondo y aportarán sus opiniones y sugerencias, centrándose en las decisiones y planes del Comité Central del Partido Comunista de China y enfocándose en la formulación e implementación del esquema del 15º Plan Quinquenal. La 14ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, inauguró en la mañana de este jueves su cuarta sesión en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. El primer ministro chino Li Qiang presentó el informe sobre la labor del gobierno en la reunión. Xi Jinping participó en una deliberación junto con delegados de la provincia de Jiangsu en la cuarta sesión anual de la 14ª Asamblea Popular Nacional. Después de escuchar las presentaciones de varios diputados, Xi expuso los requisitos para que Jiangsu, una potencia económica del este de China, impulse el desarrollo económico y social durante los próximos 5 años. El presidente chino Xi Jinping se ha sumado a los asesores nacionales en una reunión conjunta durante la cuarta sesión del 14º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Antes de la celebración del Día Nacional de la Mujer, el presidente chino ha transmitido un mensaje a las mujeres del país de todos los grupos étnicos y de todos los ámbitos de la sociedad. El PIB de China crecerá en más de 6 billones de yuanes, unos 869.600 millones de dólares este año, según pronósticos anunciados este viernes por el jefe de máximo planificador económico del país. Esta expansión económica proporcionará un apoyo sólido para el empleo, el bienestar de las personas y la prevención de riesgos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció este miércoles que China mandará a su enviado especial para la cuestión del Medio Oriente a los países de la región con el fin de que lleve a cabo esfuerzos de mediación. China evacuó en las últimas horas a otros más de 470 de sus ciudadanos desde Irán con ayuda de sus misiones diplomáticas, informó este miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Con. Hasta la próxima. Clave China. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria.
espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está, ya está a vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento, libre como el viento. En el programa anterior les avisé del inicio de este espacio con testimonios en el marco del 50 aniversario del terrorismo de Estado instaurado en nuestro país el 24 de marzo de 1976. Aunque ya las persecuciones y los exilios eran moneda frecuente a fines de 1974. Este día, el 24 de marzo, fue rebautizado en el 2002 como Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y está dedicado a la reflexión, al compromiso con la democracia y al nunca más del terrorismo de Estado. Y como siempre sostengo, no se trata de vivir ciertos hechos como si la memoria fuera apenas un recuerdo petro. Uno de los testimonios para inaugurar estos espacios lo va a compartir aquí en Clave China Silvio Sember. Lo escuchamos. Clave China. Bueno, estamos aquí con Silvio Sember. Silvio Sember vive en Cataluña y es hermano de Gregorio Sember, alias Gullo, conocido por amigos y por muchísima gente como Gullo. ¿Qué nos podés decir de este aniversario? Estamos cumpliendo en Argentina 50 años de una de las peores etapas históricas que ha tenido el país, que se inició el 24 de marzo de 1976. Y tu vida de tu familia
tiene mucho que ver con este nombre, con tu hermano, con Gregorio Semper. Bueno, no seguí si lo dijiste, que Gullo es un detenido desaparecido, pero yo le agrego, siempre que hablo desde el 2012 en adelante, digo que es un detenido desaparecido asesinado, que sabemos cuándo lo mataron. A Gullo lo secuestran el 30 de mayo del 76, apenas 2 meses después del golpe de Estado del 24 de marzo. La familia no volvió a saber nada de él. Hicimos todo lo que en ese momento hacían los familiares. Todavía no existían las madres de Plaza de Mayo, que era muy reciente el golpe, pero lo que hacían las familias era, o algunas familias, era denunciar tanto como podían, presentar habeas corpus, reclamar, ¿no? Y se hacía además con una curiosa autocensura, que es, no lo estaremos perjudicando con estas cosas, ¿no? Uno pensaba, ¿y si al reclamar estás empeorando su situación? O sea, la situación del detenido desaparecido no es solo terrible para él mismo, también es terrible para su entorno, que no sabe, y no saber es terrible. El ignorar qué está pasando, qué le pasa, cómo está. Pasaron los años, había la convicción de que a los desaparecidos los iban matando, y nosotros en mi familia también lo pensábamos, que era probable que Gullo estuviera muerto, pero el hecho de que esté desaparecido hace que siempre te quede la esperanza, un hilo de esperanza, que se puede decir desenganchado de la realidad, porque era bastante evidente. Y esto fue así hasta el momento en el que vuelve la democracia. Cuando vuelve la democracia, mis padres un poco se derrumban, porque ellos pensaban que cuando llegara la democracia se iban a abrir campos de concentración, cárceles secretas, lugares en donde los tenían escondidos, y ahí se constata que no existía. Pero seguía siendo un desaparecido. Mientras no había un cadáver, sigue siendo un desaparecido. Y esto fue así hasta el año 2012, en que el equipo argentino de antropología forense un día me llamó, Pato Bernardi me llamó por teléfono y me dijo, ¿te imaginás por qué te llamo? Y yo no me podía imaginar por qué me llamaba, porque no estaba en mi mente la idea de que algún día se lo pudiera identificar. Y cuando se lo identificó, saber que fue asesinado junto a otras 10 personas, que fueron 11 asesinados juntos en un simulacro de enfrentamiento contra presuntos terroristas, mentira podrida, porque él hacía 20 días que había sido secuestrado. Entonces ahí, a partir de ahí, se pudo tirar un poco de los hilos y saber que fue asesinado el 20 de junio del mismo año, del 76, en un lugar inexistente, porque hay un acta policial, y el lugar dice que es en Costa Sarandí, partido de Loma de Zamora, y eso no existe. Sarandí, cerca de Quilmes, puede tener una costa, pero no tiene nada que ver con Loma de Zamora, y quedan datos falsos para despistar. Hay una firma de un médico policial que dice que murió por impactos, me parece que pone parada cardiorrespiratoria, que es una barbaridad. Entonces, en ese momento, sí, mira, veo que me quieres preguntar, pero quiero terminar este trocito. Dale. ¿Vale? En este momento, todo en contra de lo que uno se imagina, en este momento lo que sufrimos es
el dolor de constatar en la realidad la muerte y el alivio. De pronto hay un alivio. Lo pudimos enterrar, lo enterramos en el cementerio israelita de Loma de Zamora, en donde ya había otro compañero del grupo ya enterrado ahí, el Mario Geffner, que era muy amigo de Gullo además, y al que mataron en diciembre del 75, repartiendo volantes, ya ves, ¿no? Estaba repartiendo panfletos y lo asesinaron. Y en ese momento se rompe aquel círculo desesperante entre el está, no está, vive, no vive, lo perjudicás, cuando haces tal cosa es malo para él o es bueno para él, y se acaba también las fantasías horrorosas que uno tiene cuando no sabe, ¿no? Cuando cree que puede estar sufriendo, que puede. Las cosas que pasan por la cabeza y que yo no voy a contar para no entrar en temas truculentos, pero por la cabeza del familiar, del hermano, de la madre, del padre, de los amigos íntimos, pasan ideas terribles. Y este es el terrible castigo que dio la dictadura a todo el pueblo, porque con la desaparición de estas miles de personas, lo que provocó es un dolor inmenso a su familia, a sus compañeros, sus amigos, a todo aquel que podía tener de alguna manera esperanza en que hubiera una salida. Y la salida era la tortura y la muerte. Mira, este programa se escucha, obviamente va por las redes, tiene su canal de YouTube y desde cualquier lugar del mundo están escuchando tu testimonio. Yo quisiera que nos cuentes quién era Gullo y qué significa para vos este aniversario, que para muchos no es una mera fecha, un aniversario del terrorismo de Estado que se ha convertido en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hace algunos años se conmemora de esta manera. Entonces, te pido, Lito, una reflexión y que me cuentes, bueno, quién era Gullo, aparte de tu hermano. Sí, claro. Mira, cuando hablo de Gullo, me emociona un poquito. Cuando hablo de Gullo, muchas veces tengo miedo que el interlocutor que no lo conoció piense que lo estoy idealizando. Porque las cosas que cuento de Gullo son cosas muy singulares. Era un pibe de barrio, bueno, somos una familia judía de clase media baja o muy baja. Digo muy baja porque mi padre era un obrero textil y mi madre una empleada de oficina, y hubo épocas en las que pasamos muchas aperturas económicas. Yo hablando del año 62, cuando hubo la gran crisis del textil, mi padre estuvo 6 meses sin trabajo y fueron épocas durísimas. Y bueno, nosotros crecimos en esa cultura judía familiar y íbamos al Ateneo Israelita Argentino de Loma de Zamora y teníamos nuestra comunidad, nuestros amigos queridos, y era una institución en donde el debate estaba siempre a flor de piel, y Gullo era un chico muy deportista, muy lejano a los debates en los que yo participaba. Él se burlaba de mí porque me trataba de intelectual, ¿no? Mientras que él era como estar con los pies en la tierra porque él jugaba a la pelota, era muy deportista, su grupo era un grupo de chicos muy deportistas y él se caracterizaba, porque un poco por dar respuesta a la pregunta que me haces, se caracterizaba por el comportamiento, por el compañerismo y por la generosidad, porque era un tipo muy generoso y muy compañero, pero al mismo tiempo tremendamente justiciero. O sea, un tipo que cuando veía una injusticia, él paraba un partido, no le importaba si no se podía jugar, que no se jugara,
pero que no se cometiera una injusticia con nadie en su presencia. Particularmente, no me voy a poner ahora a contar, tengo anécdotas, pero no las voy a contar ahora para no extenderme, pero particularmente cuando había alguien segregado. Digamos, por poner un ejemplo muy breve, es un chico que era gordito, que jugaba mal al fútbol y que no lo integraban, él paraba el partido. Y al volver del cole cada día, era un pibe absolutamente de barrio, o sea, todos los pibes del barrio jugaban en la calle, jugaban en una quinta que había a 2 calles de mi casa, ¿no? En la parte de una calle se llamaba Juncal, había una quinta y ahí iban los chicos a jugar a pelota y yo no tenía acceso a eso porque yo no pateaba bien, yo no era buen futbolista, pero Gullo era ese al que siempre los capitanes de equipo eligen para su equipo porque era muy buen futbolista. Y así como era buen futbolista, era buen nadador. Era muy buen nadador, ganó montones de medallas, copas, premios, qué sé yo. Y el cuerpo que tenía era el cuerpo típico de los nadadores de mariposa. Espalda en triángulo. Una espalda muy ancha de arriba y fina de abajo. Porque él nadaba los 4 estilos, pero era muy bueno en mariposa. Y entonces echó espalda. Entonces ahora voy a contar una historia, una anécdota que me acordé ahora en este momento, que es que Gullo era un tipo muy hinchapelota, era hinchapelota, me chinchaba, me buscaba pelea, me provocaba, pero no se rendía nunca. Y claro, yo soy 5 años mayor que él, 4 años y pico mayor que él. A los 12 años, la diferencia de potencia de un chico de 12 con un código 8 es muy grande. Y entonces, cuando me echaba mucho las pelotas, yo lo dominaba y le ponía la rodilla en la espalda y le decía, ¿te rendís? No, te rendís. No. Y no se rendía y yo al final abandonaba por imposible, porque no lograba que se rindiera. Le causaba dolor porque le retorcía el brazo. Y entonces un día me dijo, vos ahora podés conmigo porque sos más grande, pero cuando seamos grandes yo voy a ser más fuerte que vos y te voy a romper la cara. Claro, eso pasó. Fue más grande, fue más fuerte que yo, pero 3 veces más fuerte que yo. Y un día, en una discusión que estábamos, me dijo, ahora te voy a romper la cara. Sí, llegó mi hora. Y bueno, frente a eso era imposible pelearse. Entonces yo bajé los brazos y le dije, bueno, pegame, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces dijo, hijo de puta, vos no te puedo pegar. ¿Vale? Ese era Bueno, Gullo. está claro que no se rindió. Está claro que Gullo no se rindió. Claro, pero cuando yo le dije pegame, dijo, hijo de puta, vos no te puedo pegar. Claro, o sea, ese era Gullo. Es que yo creo que estas anécdotas lo definen. Hay montones de anécdotas porque era un tipo que tenía tanta interacción con los demás que no para de... Mira, pasaron de estos 50 años y cuando se hacía una reunión con compañeros que lo conocieron, surgen nuevas anécdotas. Siempre hay alguien que trae alguna anécdota de Gullo. Bueno, este era mi hermano, era profesor de educación física, o sea, aparte de deportista, era docente en general y profesor de educación física. Era un tipo que cuando había un grupo de pibes, los pibes estaban alrededor de él. O sea, íbamos a la quinta con mis viejos y tal, ¿dónde está Gullo? Rodeado de pibes. Lito, también hubo una manera que tuvo el terrorismo de Estado de condenar a decenas de ciudadanos argentinos, entre ellos a vos. Vamos a comentar que Lito está hablando, como dijimos, desde Cataluña, porque su condición inicial fue la de exiliado. Si vos dijiste decenas de miles, si no centenares. Lito, para cerrar, vamos camino a la conmemoración del 50 aniversario
del terrorismo de Estado, que hoy para nosotros sigue siendo memoria, verdad y justicia. Te pido unas líneas nada más y cerramos la charla con vos, que inaugura este ciclo de testimonios camino a esta conmemoración. Y yo básicamente creo que hay que reivindicar el no perdón, el no olvido, que los crímenes de lesa humanidad no admiten la reconciliación, como cuando se pelean dos iguales. Cuando dos iguales se pelean, puede haber perdón, puede haber reconciliación, puede haber cierto olvido o un olvido voluntario, ¿no? Delante de los crímenes de lesa humanidad no puede haber ni olvido, ni perdón, y mucho menos reconciliación. Cárcel efectiva para todos los culpables de crímenes contra la humanidad. Lito, te agradezco tu tiempo, te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Siempre reunidos en esta reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia, y por lo último que dijiste, seguir luchando contra la peste del olvido, como nos contaba García Márquez en sus 100 años de soledad. Déjame cerrar diciendo 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Argentina se muestra, como acabamos de escuchar, en uno de los testimonios, a la hora de conmemorar el 50 aniversario del golpe militar en la Argentina, con una marca cultural imborrable, aunque no siempre sostenida por el conjunto de la sociedad. Y esa marca, la historia, también le abre paso a otras generaciones distintas, pero sensibles y curiosas, al mundo que los rodea. Sabemos que China se ha convertido en una gran atracción para todos aquellos que ofrecen desde el arte una forma de expresar nuestra cultura, que también manifiesta un sincretismo folclórico junto a ese afuera. Y en este caso, 3 Latino Jazz dialogó con uno de sus integrantes, Federico Hilal, antes de partir a Shanghái, y un montón de ciudades y provincias chinas que van a recorrer, a la que se suman universidades prestigiosas de China, donde hay un público ávido de conocer lo que hacemos. Esta es la charla que mantuvimos con Federico antes que se suba al avión y parta al otro lado del mundo. Bueno, estamos con Federico Hilal. Un gusto, Federico, contar aquí contigo en Clave China para que la audiencia comparta una nueva aventura que vas a iniciar mañana, en 24 horas. Te vas con tu música a Shanghái, a China. Contame. Sí, nos vamos. Yo tengo un trío de jazz latino y argentino y nos estamos yendo por primera vez con este trío de gira a China. Empezamos por Shanghái y vamos a terminar por Shanghái y vamos a hacer un recorrido de unos 15, 16 conciertos y 2 clases maestras donde vamos a abordar un poco de qué se trata las mixturas que hacemos nosotros en nuestra música, ¿no? A ver, y esa mixtura a la que vos te referís, porque ustedes lo que proponen es un jazz latino. Contame a mí lo más sencillo posible para que entienda de qué se trata la propuesta de ustedes. Bueno, creo que cuando uno dice jazz latino, siempre se imagina solamente las grandes orquestas de Centroamérica, ¿no? Lo más bailable, como que se imagina a los bambán, se imagina a los iraquere. Si bien hay una cuota de esa idea musical, en realidad yo tengo un maestro que siempre dice que todos los países, cuando su música la mezclan, la mixturan con el lenguaje del jazz, están haciendo un jazz latino. Entonces, cuando nosotros ponemos aires de milonga, de candombe, de samba, de chacarera en nuestras composiciones, estamos haciendo un jazz latino, porque tomamos del jazz cierta complejidad armónica y de improvisación, pero a la vez tomamos los ritmos que son de Latinoamérica, del Río de la Plata, de Argentina y de Latinoamérica. Entonces ahí es donde aparece un poco la identidad de esta propuesta.
que creo que es el centro, ¿no? ¿Cuál es la identidad que tenemos musicalmente hablando, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos musicalmente? Bueno, Shanghái es una ciudad grande, más bien cosmopolita, toma algunos aspectos también de la cultura occidental. Tengo entendido, no sé si es cierto, en materia musical, por ejemplo, ¿cómo es que llegas a Shanghái, digamos? ¿Cómo dentro de la propuesta que ustedes tienen han hecho sé, un recorrido que acabas de concluir, estuvieron en diversas ciudades de Europa? Pero ¿cómo es esta propuesta de ir a China, y no solamente a Shanghái, sino a ciudades más pequeñas, por lo menos Sí, más pequeñas en relación a la población sí, de China, inmensa que ¿no? tiene China? Sí, creo que es el resultado de un trabajo de muchos años, porque si hay algo que tiene China es una validación, y yo lo pasé en estos tiempos que estuvimos produciendo esta gira, como una validación no solo de calidad musical, sino de calidad profesional. O sea, nos hemos encontrado con una exigencia de calidad profesional que en las 7 giras que hemos hecho en Europa no hemos tenido, ¿no? De pedirnos material muy, muy específico, determinados detalles. Y creo que por eso digo que es el resultado, porque después de tantos años de estar girando, el grupo está cerca de cumplir 20 años. La primera gira internacional la hicimos en 2015 y esta acumulación es lo que nos trae como resultado. ¿Cómo? Bueno, tenemos colegas con los cuales compartimos giras, información, cuando vienen a Sudamérica los ayudamos a tocar en nuestro país, cuando vamos a Europa hacemos ese intercambio, que ya estaban establecidos en China y que son ellos los que nos promueven con estas agencias de booking. Hay como, yo siento, no digo que sea, pero siento que hay como una especie de recomendación validatoria de la situación, Ajá. ¿no? O sea, hay como, yo tuve la suerte de haber tocado hace 10 años también con otro grupo, como integrante de un grupo más vinculado al tango, y también eso fue una validación, ¿no? De repente yo conocía algo de la cultura, del circuito, Estabas en y China, fuiste a China con en el con ese otro 2015. grupo fui a China en 2015 Ajá. y en estas charlas previas para ver si se podía organizar, era esta búsqueda, como digo yo, le pongo el nombre de validación, ¿no? Como esto de, bueno, a ver, ¿por qué tenés interés de venir? Bueno, porque ya estuve y vi la ambición que hay por conocer del espectador de China, la necesidad por abrir nuevos caminos, escuchar cosas nuevas, ver cosas nuevas, y me parece que esta propuesta que tenemos es nuevo y distinto. Entonces empezó por ahí todo, ¿no? Con alguien que dice, bueno, tenés que ir acá, y nos presenta una persona, y a partir de ahí se generan todas estas series de charlas, y fueron 2 años, solamente 2 años de trabajo para llegar a este punto con los representantes en China, ¿no? Ahora, Fue toda una tarea minuciosa. te hago una pregunta. Vos utilizás el término validación. Esto me lleva a pensar que también te referís a que hay un público en China predispuesto a escuchar otro tipo de música, muy abierto a esto. Totalmente, totalmente. Mi colega, que nada que ver, no es argentino, es suizo, que va con otro tipo de música, nada que ver con la mía, pero también una música muy desarrollada, muy pensada, muy elaborada, ¿no? Él me cuenta permanentemente eso, que realmente están ávidos de escuchar, están ávidos de conocer no solamente el auditorio y el público, los programadores, los espacios. Por ejemplo, hay algunos conciertos que tienen que ser aprobados por entidades que tienen que ver con la cultura. En China, sea lo que uno podría decir acá municipio, lo que uno podría decir las regiones. Sí, Y, mm, y bueno, a veces uno lo comenta y pareciera que es como, pero ¿cómo? ¿Te dicen que puedes escuchar y que no? Bueno, no sé si dicen que se puede o que no, pero sí quieren saber qué es lo que se va a hacer ese día claro. de concierto. Y bueno, claro, me toca el caso de que nuestra propuesta está siendo muy bien recibida. De hecho, hay un par de universidades, tres, que están pendientes de organizar una masterclass, una charla, un encuentro
donde podemos mostrar técnicamente esto que ocurre musicalmente, ¿no? Entonces sí, la validación creo que tiene que ver un poco por el profesionalismo, con lo que uno tiene que trabajar, ¿no? Estamos trabajando con gente muy profesional, que sabe muy bien los detalles de cómo es su mercado musical. Yo hablaba con ellos y me decían, mira, si venís en diciembre, la merma de audiencias es del 25% por esto, por lo otro. Si, o sea, tienen realmente un mapa construido, es la sensación previa, cuando vuelva te cuento, ¿no? Sí, Pero sí, me vas a que tener que hay un contar. conocimiento concreto de cuál es su mercado y qué es lo que buscan, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, la propuesta artística que uno lleva. ¿Cuál es la propuesta que uno lleva, ¿no? En ese caso, sí fue de parte de las dos personas que están en China, que son los creadores, estaban muy emocionados con la propuesta, con algo que no estaban teniendo ellos para ofrecer Ajá. en relación a nuestra música, ¿no? Como que lo veían como, che, pero esto no tenemos esto, ¿no? Como si fuera un gusto de la heladería, ¿no? Digo yo a veces, ¿no? Entiendo. Digamos, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, eso también genera, por lo menos como artista, a uno le genera mucha expectativa, ¿no? De que, bueno, de que lo que uno hace parece que hay lugares donde hay un interés particular, ¿no? Yo lo asocio, y te sumo algo a lo que estás diciendo, esa predisposición a conocer algo nuevo de Latinoamérica. Quizás vos no lo hayas leído así, pero hay una propuesta de China en relación a Latinoamérica que no es solo comercial. En uno de sus puntos está la necesidad del desarrollo de todo lo que ellos denominan industrias culturales en términos de cooperación, de intercambios, etcétera, donde entra la música, como entra el teatro, como entra el cine, con un énfasis muy, pero muy particular, así como en la ciencia, la técnica, etcétera. Generalmente nosotros desde Latinoamérica y en particular desde Argentina lo que conocemos es la incidencia comercial que tiene China en Latinoamérica, pero desde el año pasado, que salió el plan quinquenal en diciembre, este año se inició, que para ellos es el año del caballo, una nueva etapa, el año del caballo de fuego. Han puesto mucho énfasis en los intercambios, no solo de carácter académico, igual como vos bien decías, se suman las universidades a diferentes tipos de propuestas culturales, donde el intercambio, tengo entendido, es impresionante, es mayúsculo, estás hablando de cientos de estudiantes que pueden ir a presenciar un recital, o miles de estudiantes. Y tiene mucho que ver con la política hacia el exterior y de consumo de China de otras culturas, abriéndose a diferentes aspectos, ¿no? Eso es lo que se está Sí, viendo y bueno, me parece que están ustedes cumpliendo de alguna manera con esa agenda. creo que sí, creo que mi colega que viaja casi todos los años me refiere a esto y también me refiere que lo que buscan es un acercamiento con el artista, algo que en otros aspectos siempre muy respetuoso, entonces se producen también muchas ventas de discos, algo que parece, bueno, nosotros también en Europa hemos vendido muchos vinilos, muchos discos. A mí me pasa muchas veces, ¿no? De estar en puja con lo que se da por sentado. Se da por sentado que el libro iba a morir cuando naciera, no sé, el lector El libro electrónico, ¿no? digital. Exacto. Siempre se da por sentado que la radio iba a morir, bueno. Entonces se da por sentado que el disco iba a desaparecer, que bueno. Y bueno, yo hago mis propias teorías y llevé en Europa en 5 semanas la teoría de, bueno, lo digital contra lo analógico, lo físico, Sí. y lo físico le ganó 3000-1 Epa. a lo analógico digital, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto de tener algo, sea por souvenir, sea por apoyo también de cultura, porque un artista su obra la hace, la plasma y la vende para después ir a plasmar otra obra, ¿no? Es Claro. como esta rueda lógica. Y sí, todo lo que llega, yo cuando tuve la experiencia hace 10 años era eso, había como mucho deseo y bueno, lo que me contaban era que estaba mucho más abierto, bueno, mi colega me decía que creía que con Latinoamérica, con lo que nosotros hacemos, podía ser muy fuerte el enganche. Y bueno, estamos en ese proceso, digamos.
¿Cuántos días van a estar en China? En Shanghái y otras ciudades. 17 días, 15 17 conciertos. días, bien intenso. Sí, sí. Estamos ahora con, bueno, cosas que sorprenden, ¿no? Los pasajes de trenes rápidos, Sí, bueno, con todo eso es todos los días un viaje. Por acá tengo el listado, me lo guardé porque no me acuerdo todavía, me falta es difícil, es memorizarme. difícil. Son difíciles las ciudades. ¿Las tenés por ahí? ¿Las tenés Lo por tengo, ahí? lo tengo. A ver, Mira, contame. a ver, arrancamos. Espérame, el primero, el día 6, arrancamos en Shanghai. Después de ahí nos vamos a Nantang, en Tiadi Lushen District. Es Zhejiang Province, ahí está la provincia. Ahí Guangzhou estuve ahí. Muy linda, Wenzhou hermosa. City, sí. Después de ahí a la provincia de Fujian, vamos a estar También. en Xiamen, Xiamen Ajá, City. muy linda. Xiamen, después Shantou o Santu City en Sí, Guangdong sí, Province. es muy difícil, sí. Muy difícil, vamos a Zhuhai, después nos está tocando Guangxi, después esto sigue Chongqing, y así Chongqing, seguimos. hermoso. Chongqing, sí, La ciudad Panqui, así la llaman. Changsha, ¿Eh? también Changsha, Chon- Changsha, Ahí no sé. no sé, ahí. Después Hefei City, Hefei, Anhui provincia de Anhui. Es toda la parte sur, Uy, me pero van a decía. ser 17 días súper intensos, Federico. Sí, sí, sí. Yo había visto y era como de. Me hice la ruta en un En el mapa. mapa. Claro, y era como de Shanghái ir a Wuhan y volver por abajo. Era un círculo Ajá. prácticamente donde vamos. La universidad que ya estaba muy interesada es la de Nanjing, ¿puede ser? Sí, sí, Nanjing. totalmente. Así que sí, súper intenso. Bueno, Federico, te agradezco, te robé un tiempo, me imagino que ya estarás preparando las valijas y todos los instrumentos que llevan, no sé cuántos son. Me imagino que no debe ser fácil viajar con tanta cantidad de bártulos musicales. Y bueno, que les vaya lindo y al regreso espero que me cuentes cómo les fue. Sé que les va Dale, a ir muy bien. nos reencontramos a la vuelta. Un abrazo muy grande. Otro. Y ahora con un buen deseo de suerte, vamos a compartir con la audiencia Odisea, que es el tema de alguna manera que sella, que le da el nombre a la Odisea del Talud, que es el nombre de la gira, que lo lleva mañana a Shanghái y un recorrido muy largo, muy extenso de ciudades con nombres muy difíciles, pero muy bonitas de China. Lo escuchamos.
Bueno, en principio agradecer a la Embajada de la República Popular China aquí en la Argentina y comentarles antes de despedirme que cerró aquí su gira el ensamble de música de cámara de la Universidad China de Hong Kong, Shenzhen, y llegó aquí a Buenos Aires con todo su esplendor. Esto se ha dado en el marco de las actividades culturales que respalda la Embajada de la República Popular China aquí en Buenos Aires. Luz sobre cuerdas, ese es su nombre, y fue una muestra muy exitosa y de enorme calidad que consolida de este modo el arte musical a través de la amistad entre los pueblos. Otra cuestión que no me parece menor, hoy es el Día Internacional de la Mujer. No hemos hecho un programa especial como todos los años, pero esto no significa que no lo tengamos presentes, y de alguna manera el premio Goya otorgado a la película Belém esta semana, recibida por Dolores Fonsi, su productora, creo que simboliza este día. Una película basada en un caso real donde injustamente se condena a una muchacha por tener un aborto espontáneo y se la procesa como si fuera una asesina. Un tema que no deja, lamentablemente, de tener muchísima actualidad. Entonces, resumimos nuestro homenaje en esta película, Belém, y felicitaciones por quienes tuvieron la iniciativa de mostrarle al mundo justamente situaciones que son paradigmáticas y que dan cuenta de que, a pesar de toda la lucha llevada adelante durante años, décadas, por mujeres y por hombres también, no ha sido suficiente para que este tipo de hechos dejen de ocurrir. Y también decirles que durante marzo seguirá habiendo un espacio destinado para los testimonios que hacen referencia a sus vivencias en el marco de la peor etapa de la República Argentina, el terrorismo de Estado. Así que todo marzo dedicado a esto es un hecho que no solamente conmemora una fecha del pasado, sino que lo debemos tener presentes para que no ocurra nunca más. Haremos un seguimiento de dos aspectos fundamentales, que es para mirar y entender a la República Popular China, la apertura de las sesiones, de las dos sesiones, y sus implicancias no solo en la vida de los ciudadanos chinos, sino sus alcances y propuestas para el sur global. Y esto no es menor, dado el rol que ocupa China hoy en el mapa geopolítico mundial. Y por el otro, la conmemoración de lo que significó la lucha contra la pobreza en China, que cumple en el 2026 5 años con resultados exitosos que bien valdría la pena tener en cuenta por este lado del mundo, así como Clave China lo ha tenido en cuenta a lo largo de muchísimos programas. ¡Nos vemos!